¿Sabes por qué tu dinero cada vez compra menos? Quédate los próximos minutos porque vamos a destapar al ladrón invisible que está derritiendo tus ahorros. Bienvenido al análisis real de la inflación. Imaginemos por un momento que nuestro dinero, nuestros ahorros, son un bloque de hielo que dejamos sobre la mesa de la cocina. Día tras día, sin que nadie lo toque, se va derritiendo lentamente. Pues bien, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a destapar a ese ladrón invisible que hace que el dinero valga cada vez menos con el paso del tiempo. Hablamos, por supuesto, de la inflación. A lo largo de este recorrido vamos a desgranar exactamente por qué ocurre esto, cómo erosiona la riqueza y qué pasa cuando esta maquinaria se sale por completo de control. Es un mecanismo clave para entender el mundo en el que vivimos. Para que este análisis sea lo más claro posible, vamos a seguir esta ruta de 5 puntos. 1. ¿Qué es la inflación? 2. Las causas del aumento. 3. Su impacto en el poder adquisitivo. 4. Cómo se mide y clasifica. Y 5. Analizaremos los casos reales de España, Argentina y Venezuela. Empezamos directamente con el punto número 1. ¿Qué es exactamente la inflación? A ver, para entender este fenómeno a fondo, tenemos que quedarnos con dos palabras clave: generalizado y sostenido. No vale con que el precio de los aguacates suba un martes por una mala cosecha, no. Hablamos de una situación en la que, a lo largo de un año, prácticamente todo en el mercado es más caro. Y la clave de todo esto es que, con el mismo billete en la mano, ahora podemos comprar muchas menos cosas que antes. En esencia, cada euro o cada dólar que tenemos pierde su fuerza. Literalmente vale menos. Pasamos al punto número 2, las causas del aumento. ¿Qué provoca exactamente esto? Bueno, pues hay varios sospechosos habituales aquí. Primero, la demanda. Es la regla más básica. Si todos queremos comprar más de lo que se puede fabricar, los precios se disparan. Segundo, los costes. Si producir cuesta más porque materias primas como el petróleo o el cobre se encarecen, las empresas nos pasan esa factura a nosotros. Tercero, la autoconstrucción. Esta es curiosísima. Si las empresas creen que los precios van a subir mañana, los suben hoy para cubrirse las espaldas. Una profecía autocumplida en toda regla. Cuarto, las expectativas, que crean un círculo vicioso tremendo. Los precios suben, pedimos más sueldo para llegar a fin de mes, las empresas suben los precios para pagar esos sueldos y vuelta a empezar. Y por último, la monetización del déficit. Esto pasa cuando un gobierno gasta más de lo que tiene y le pide al Banco Central que literalmente imprima más billetes. Al haber más dinero persiguiendo la misma cantidad de cosas, la moneda se devalúa frente a los precios de forma inevitable. Vamos a la tercera parada, el impacto real en nuestro poder adquisitivo. Como es lógico, las consecuencias se notan en el bolsillo de forma inmediata. La depreciación de la moneda nos obliga a gastar más en nuestro día a día. Y sí, a veces los salarios suben para intentar compensarlo, pero ojo aquí, porque esto no salva a todos. Si tienes un sueldo congelado, si estás buscando trabajo o si dependes de una pensión fija, te llevas la peor parte. Estas personas se quedan totalmente desprotegidas mientras el coste de la vida sigue subiendo a su alrededor. Es casi como un impuesto invisible. Y aquí viene un giro de guión fascinante. ¿Quién gana y quién pierde realmente con la inflación? Pues resulta que en un entorno así, los acreedores, es decir, los que prestan el dinero, salen perdiendo. Les devuelven exactamente la misma cantidad de dinero que prestaron, sí, pero ese dinero ya no tiene el mismo valor. Sin embargo, los deudores ganan. Si tienes un préstamo a tipo fijo, la inflación se encarga de ir disolviendo el peso real de esa deuda año tras año. Básicamente, el préstamo te sale más barato, porque lo estás devolviendo con una moneda debilitada. Sección 4. Cómo se mide y clasifica. Porque sí, esto tiene su ciencia. Todo esto se sigue muy de cerca utilizando la famosa cesta de la compra, a través del índice de precios al consumo, el IPC. Y la matemática detrás es bastante directa. Fijémonos en este ejemplo para calcular el dato anual. Tomamos el IPC final, por ejemplo, el de mayo de 2018, que estaba en 251.588. A eso le restamos el dato inicial de mayo de 2017, que era 244.733. La diferencia nos da 6.855. Pues bien, dividimos esa diferencia entre el IPC inicial, multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje y, ¡tachán!, nos da un 2,8%. Así de fácil y así de riguroso es como le seguimos la pista a la pérdida de valor de nuestro dinero. Claro que no es lo mismo un catarro que una pulmonía, y con la inflación pasa igual. Los economistas la clasifican según su gravedad. Una inflación moderada se mantiene en 10%. Sin embargo, la galopante llega a los 3 dígitos. ¡Cuidado! Tenemos la inflación moderada, que es un aumento lento, por debajo del 10% anual, donde las cosas se mantienen más o menos estables. Luego está la inflación galopante. Aquí ya saltan las alarmas porque entramos en los 2 o 3 dígitos. Imagínate que tu compra semanal triplica su precio en solo un año. Y por último, el escenario de pesadilla, la hiperinflación. Hablamos de subidas por encima del 1000% anual. ¡1000% anual!
Esto es una locura. Nos vamos a arruinar. Esto ya no es un desajuste temporal, esto es la destrucción absoluta de la economía de un país. Y para ponerle cara a todo esto, llegamos a la sección 5, los casos reales de España, Argentina y Venezuela. Si miramos los datos de 2017, el contraste es brutal. España tenía una inflación del 2,9% y, ojo, en ese momento era la tasa más alta en casi 7 años, superando la media europea. Pero claro, este número parece una broma si cruzamos el charco hacia Sudamérica. Tenemos a Argentina atrapada en una inestabilidad crónica de 3 dígitos y a Venezuela, que en ese momento ya reportaba tasas del 2000%. Es una brecha abismal en la forma en que los ciudadanos pueden o no pueden planificar su vida financiera. Detengámonos un momento en el caso de Argentina, porque este dato es una auténtica locura. Según un estudio de la Cámara Argentina de Comercio, si miramos los últimos 100 años, la tasa promedio de inflación del país ha sido del 105% anual. Un siglo entero donde, de media, los precios se han duplicado cada año. Esto te cambia la cabeza por completo. Transforma totalmente la relación de toda una sociedad con el ahorro, el crédito y el valor de su trabajo. Y luego tenemos a Venezuela, el ejemplo más dramático de hiperinflación reciente. Para 2018, la estimación del Fondo Monetario Internacional no fue del 100 ni del 1000%, fue de más del 40.000%. ¿1000%? ¿Pero nos hemos vuelto todos locos aquí? Voy a perder hasta la dignidad. Lo más escalofriante de esta crisis es que el Banco Central de Venezuela dejó de publicar datos en 2016. Hubo un apagón informativo total ante el desastre. Tuvieron que ser organismos externos los que midieran este colapso, una situación donde llevar dinero en efectivo en el bolsillo deja de tener sentido porque pierde su valor literalmente en cuestión de horas. Así que, llegados al final de nuestro análisis, la gran pregunta es obligada. ¿Qué depara el futuro para el poder adquisitivo y la estabilidad de las monedas? Hemos visto cómo nacen las subidas de precios, ya sea por fallos de suministro o por gobiernos que abusan de la máquina de hacer billetes. Hemos visto cómo afecta a nuestro día a día y, sobre todo, la devastación total que provoca cuando las herramientas de control fallan. Entender la inflación va mucho más allá de memorizar una fórmula. Es vital para proteger el fruto de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Tener esta perspectiva clara hoy es absolutamente crucial para proteger nuestro futuro financiero mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.